Eh, Buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que todos estén acá, preparados para que sigamos trabajando en programación con LabVIEW. Saben que vamos a seguir haciendo varios programas, incorporándolos dentro de nuestro programa de robot. Espero que hagan este tutorial bien juiciosos, entiendan absolutamente todos los pasos que se necesitan, porque en este tutorial vamos a seguir trabajando con servomotores, pero lo vamos a hacer de una manera incremental o decremental para poder manejar los ángulos, no ángulos con tanta distancia entre sí, sino manejando el ángulo dependiendo de un botón en el joystick, que es el que vamos a manejar en FRC. Tenemos ese joystick y ese joystick lo que va a hacer es que algunos botones van a permitir manipular ciertas cámaras o una cámara para poder visualizarlo en una pantalla. Entonces necesitamos manipular la cámara utilizando ciertos grados. Entonces lo primero que vamos a hacer es abrir en FRC, vamos a abrir un Blank VI. Sabemos que en el Blank VI tenemos los dos diagramas. Tenemos el front panel, que es el panel frontal, y tenemos el block diagram, que es el diagrama de bloques. Vamos a empezar creando dos botones. Estos dos botones nos van a ayudar a simular los botones verdaderos en el joystick, y vamos a entender cómo sería una estructura de casos, un case structure, y esa estructura de casos vamos a utilizar también un shift register, que es un registro que vaya contando el incremento de cada uno de los pasos, los cuales van a ser los grados. Entonces vamos a empezar con dos botones, vamos a crear dos botones. Entonces en el front panel vamos a decirle right click y vamos a crear un boolean, un push button. Este push button es un botón que nos va a permitir simular el botón del joystick. Como lo podemos ver, si le damos right click, clic derecho, propiedades, podemos cambiar el nombre y vamos a decir button 1. Okay. Y luego el botón 1 vamos a cambiarle la forma como se activa, porque queremos que realmente se parezca a lo que es un botón de joystick de verdad. Entonces vamos a hacerle clic derecho en la flechita verde pequeña, y luego vamos a ir a Mechanical Action, que es las acciones mecánicas que se pueden realizar, y vamos a cambiar de switch when pressed, o sea, que cambie de estado cuando se presiona. De esta opción vamos a seleccionar switch until release, o sea, vamos a hacer que cambie hasta que no se oprima. Entonces vamos a tratar de hacerlo así. Le cambiamos la configuración, luego vamos a seleccionar el botón, y luego con la tecla control hundida y el clic izquierdo vamos a desplazar el botón. Es una manera rápida de copiar los botones. Entonces a este botón le vamos a cambiar los nombres a los dos botones. Vamos a decir que este va a ser left, para que nuestra cámara pueda mover hacia la izquierda, y este botón le vamos a poner right, que va a hacer que nuestra cámara se mueva hacia la derecha. Okay. Vamos a poner right and left. Bueno, ya tenemos nuestros dos botones, y lo que vamos a realizar es que recuerden que todas las estructuras en LabVIEW deben contener un ciclo. Este ciclo siempre lo hemos manejado con un while loop. El while loop es un mientras, es un ciclo mientras. Entonces vamos a darle clic derecho sobre el diagrama de bloques y vamos a buscar en structures, en estructuras, uno que se llama while loop, y vamos a poner los botones dentro de ese while loop. Vamos a crear un ciclo, el cual le vamos a decir que tenemos un control en el momento de salirse. Entonces vamos a darle clic derecho en el botón Loop Condition en la parte inferior derecha del while loop, y vamos a decirle que creamos un control que va a ser nuestro botón de apagado, o nuestro botón para poder parar el ciclo, para poder parar el programa. Entonces lo que vamos a realizar ahora es que voy a poner estos botones un poco hacia abajo para poder tener espacio, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un sumador. ¿Un sumador de qué? Un sumador de ángulos, para poder sumar y restar ángulos de lado y lado de la cámara, y que se pueda entender como si estoy girando hacia la derecha o girando hacia la izquierda. Entonces
voy a darle clic derecho dentro del while loop y voy a ir a las funciones numéricas, son numeric functions, y voy a buscar el icono que es add, que es de sumar. Lo voy a poner acá y luego de poner el sumador voy a crear una constante sobre uno de los pines X o Y que quiero utilizar. Yo voy a utilizar el caso de X y voy a crear una constante, ¿okay?, que va a ser 0. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi ángulo, o sea, al principio del programa, cuando el robot se prenda, arranque en 0. Yo necesito que el ángulo sea 0 y es una manera de inicializar la variable. Entonces voy a traerla y voy a sacarla del while loop diciendo que es 0. Entonces si se desconecta, lo que vamos a hacer es volverla a conectar. Saben que tengo acá como el carrete de hilo, lo llevo hacia adentro y conecto mi entrada. Después de conectar esta entrada, yo necesito que la suma de cada ciclo, o sea, cada vez que yo hunda un botón, él se mantenga sobre ese valor. ¿Cómo debo guardar esa variable? Esa variable se hace creando unos registros de cambio, o unos shift registers. Esos shift registers se pueden incorporar aquí en esta condición del loop. Entonces vamos a poner el cursor sobre loop tunnel, ¿okay? Vamos a darle clic derecho y vamos a decirle reemplazar por un shift register, ¿okay? Luego, después, cada vez que se ejecute este shift register, cada vez que se ejecute este ciclo, él va a tener la variable resultado, o sea, siempre va a mantener con esa variable resultado y no se va a reinicializar en 0 como habíamos dicho. Entonces la salida de la sumatoria va a ir también al shift register, ¿okay? También le voy a pedir a este registro que tenga un tiempo. Es muy importante que manejemos los tiempos en que se realizan las operaciones en LabVIEW, porque estamos hablando de microsegundos por cada ejecución de una línea de código o de un ciclo. Entonces, para poderlo ver o apreciar mucho mejor, vamos a cambiarle la velocidad con la que esto realiza cada ciclo, y sino darle clic derecho dentro del while loop también, y vamos a ir a las funciones de tiempo, de timing, y aquí vamos a buscar wait. Vamos a poner aquí un wait y le decimos wait for, vamos a crear una constante, y esta constante va a ser de 100. 100 significa 100 milisegundos, eso ya lo habíamos trabajado en otros programas, está en milisegundos. Entonces cada ciclo que esto realiza está en 100 milisegundos, ¿ok? Bueno, después de tener esto, vamos a crear nuestros casos. Resulta que nuestros casos tenemos 4 casos básicamente. Cuando los dos botones están sueltos, no han sido oprimidos, cuando el izquierdo está oprimido, cuando el derecho está oprimido, y cuando los dos están oprimidos. En ese caso no existe, porque siempre va a haber uno que se hunda antes que el otro. Entonces en realidad tenemos cuando están los dos liberados, cuando está el izquierdo y cuando está el derecho. Entonces vamos a mirar cómo hacemos nuestros casos. Nuestros casos los tenemos así. Vamos a darle clic derecho, vamos otra vez a estructuras, y en estructuras vamos a buscar case structure. En case structure vamos a realizar un cuadro que va a ser nuestros casos. Cada caso tiene un caso verdadero y un caso falso. O sea, ¿qué pasa si es verdadero y qué pasa si es falso? Vamos a mover un poco estos botones para poder trabajar. Y una recomendación es que siempre se trabaje dentro del caso falso. O sea, ¿qué pasa si es falso? Entonces vamos a ponerlo en el caso de que sea falso, y dentro del caso falso vamos a poner un caso anidado, ¿ok? Dentro de este caso falso, ¿ok? Y este caso anidado también tiene un verdadero y falso. Entonces realmente lo que estamos haciendo es creando casos anidados. ¿Qué pasa si los dos son falsos? ¿Qué pasa si uno es verdadero y el otro falso? ¿Qué pasa si uno es falso y el otro verdadero? ¿Y cuáles son los resultados de cada una de esas operaciones? Como podemos decir, estos son los botones, y vamos a crear los casos acá. Entonces empecemos con el caso falso-falso. Cuando
cuando el caso es falso, falso, podemos decir que acá, a la salida, vamos a crearle, volvemos acá, miramos en el signo de interrogación diciendo que pase por ese ciclo, que este está falso, luego vamos a este, que este también es falso, ¿okay? En el caso de que los dos son falsos, entonces el resultado va a ser falso. Entonces podemos observar que el botón derecho hace referencia al ciclo que está adentro y el botón izquierdo hace referencia al ciclo que está afuera. Vemos que la conexión va directamente al ciclo que está adentro y el botón izquierdo solamente va acá. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a realizar para poder crear cuando es falso, falso? Entonces vamos a darle clic derecho, vamos a crear una constante, ¿okay? Una constante que es 0. Entonces cuando es falso, cuando este es falso y cuando el caso en que este es falso, entonces vamos a llevarlo a las entradas, ¿okay? Y decimos que en este caso va a ser un 0. ¿Para qué? Para que la cámara no se vaya a mover en ningún sentido. Yo presiono un botón, se mueve cierto ángulo y ahí se queda parada, ¿okay? Hasta que vuelva a hundir otro botón. ¿Entendido? Ahora vamos a realizarlo con otra condición. ¿Qué pasa si esta condición ya es verdadera? Vemos que cuando es verdadera cambia su sentido, cambia la forma como se trabaja. En falso vemos que es un 0. En verdadero, vamos a ver qué podemos hacer. En este caso, cuando el botón derecho se oprime, este se vuelve en verdadero y lo que necesitamos es sumar un 1. Entonces lo que vamos a hacer es podemos crear una constante. Miren que acá en este pin puedo darle clic derecho, crear una constante y aquí le voy a decir que es 1. ¿Okay? Entonces él va a sumar 1 cuando este botón se presione, ¿okay? Va a sumar y va a mantener esa suma en una variable o en un registro. ¿Okay? Ya el caso es que cuando yo suelte este botón y presione este, es cuando este botón sea verdadero. ¿Qué pasa cuando es verdadero? Pues voy a poner que vaya hacia la otra parte. Entonces para mover hacia la izquierda va a ser -1. Entonces voy a crear una constante, y aquí voy a escribir -1. Entonces vamos a ver cómo quedaron los diferentes casos. Entonces para el caso de que los dos están sueltos, o sea los dos botones no han sido presionados, tenemos un 0. En caso de que se presione el derecho, va a sumar 1, y en caso de que se presione el izquierdo, se va a restar 1. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a seguir con la manera como se ven estos ángulos. Entonces para eso necesitamos mirar cuál es el resultado de esta suma. Entonces vamos a darle clic derecho acá en la salida y le vamos a decir que vamos a crear un indicador. Este indicador nos va a permitir, ¿okay? Vamos a cambiarle el nombre al indicador, ¿okay? Le decimos que este va a ser el servo angle, que va a ser el ángulo del servomotor, y así lo podemos visualizar cuál es el ángulo. También queremos ver cuál es el número de iteraciones que va el ciclo. Ese ciclo, cuando inicia, empieza y actúa más o menos unas 10 veces por segundo, porque 100 milisegundos. Entonces queremos ver en qué ciclo va. Él va a ir aumentando cada 100 milisegundos, va a ir aumentando 1, 2, 3, 4 el ciclo en el que va, y eso lo podemos ver desde acá. Entonces podemos ver que acá
del ciclo. Entonces aquí vamos a ver en qué ciclo va y vamos a ver el ángulo del servomotor. ¿Okay? Bueno, resulta que estos servomotores, como les había dicho, tienen unos límites, superior e inferior, o sea, para que la cámara no vaya a exceder el límite de 0 o 180, o podemos decir que lo vamos a trabajar entre menos 45 grados y 45 grados. Entonces para eso, para poder poner esos límites, necesitamos también un case structure, unos casos parecidos a los que hicimos acá, que son unas condiciones. Entonces para eso vamos a borrar esta línea, aquí. ¿Okay? Vamos a borrar esta línea y vamos a crear unas estructuras de casos. Entonces vamos a crear nuestros casos aquí. ¿Okay? Y dentro de este caso, recordemos que siempre anidamos dentro del caso falso. Entonces dentro del caso falso vamos a anidar, vamos a crear otro case structure, vamos a poner aquí adentro. ¿Okay? Entonces tenemos el ciclo que está por fuera y el ciclo anidado, el cual se encuentra por dentro. Entonces vamos a mirar cada uno de los pasos. Obviamente lo que estamos haciendo es que tenemos que compararlo con un valor, ¿cierto? Con un valor que es entre menos 45 grados y 45. Entonces el ciclo o el caso de afuera va a ser para el límite superior y el caso de adentro va a ser para el límite inferior. Entonces para acá vamos a subir este conector y vamos a bajar un poco este conector para poder hacer las conexiones. Entonces necesitamos una función que compare dos números. Entonces por acá tenemos las comparaciones. Entonces miren, está en comparison, está igual, diferente, mayor que, menor que, mayor o igual que. Entonces necesitamos comparar. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo es falso? ¿Cuándo es falso esta función? Cuando sea mayor que 45. Ahí es cuando yo no puedo dejar que la cámara siga volteando. Entonces yo digo que voy a comparar, ¿okay? Mayor que 45, voy a conectarle una constante que para mí va a ser 45 grados y obviamente la debo comparar con el registro en el que está el ángulo del motor. Entonces miren que el motor, y aquí está el registro en el que está. Recuerden que habíamos dicho que este nos va a decir el ángulo en el que se encuentra el motor en ese momento. ¿Okay? Para el caso interior, del loop o el caso en el que sea el límite inferior, que es menos 45, también necesitamos una comparación. En este caso la comparación va a ser menor o igual. ¿Cuándo es falso las dos condiciones? Cuando sea mayor que 45 o menor que 45. En esos dos casos la cámara no debe seguir girando, por eso estamos poniendo esta condición. Entonces acá vamos a conectarla pero al caso interior. Igual creamos una constante y esta constante también va a ser menos 45. Bueno, entonces el límite inferior es 45 y obviamente lo vamos a comparar también con la entrada de nuestro registro o el ángulo donde se encuentra en este momento. Entonces podemos observar que ya tenemos nuestro programa, el cual va a controlar un servomotor que maneja unos ángulos utilizando dos botones del joystick, porque vamos a utilizar el joystick, el cual nosotros tenemos estos dos botones, pero esos van a simular el verdadero joystick. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a seguir mirando qué es lo que pasa cuando no se cumple una de estas funciones. Entonces vamos a decir que cuando obviamente es falsa estas dos condiciones, pues vamos a estar dentro de los límites permitidos del ángulo. Entonces miren que de acá, de este registro va a salir y va a pasar por todos los casos. ¿Okay? Va a pasar por todos los casos y va a conectar con nuestro registro o nuestro sumador
que tenemos para el ángulo. Entonces, si los dos son falsos, obviamente va a pasar el valor que necesitamos. Pero ¿qué pasa si, por decir algo, se excede el valor superior? Entonces, cuando esto sea verdad, vamos a crear una constante que devuelva, o sea, por mucho que se exceda este valor, que devuelva al contador o al ángulo o al motor, que devuelva 44 grados, que ese sea el máximo, que no llegue hasta el límite, sino que vuelva a poner 44 en el caso que se necesite el ángulo. Entonces, si este excede este valor de 45, él lo que hace es que reemplaza el valor total por 44, o sea que el máximo va a ser 44. Y en el caso de que este sea verdadero, que es el límite inferior, entonces debe poner y cambiar el valor por menos 44, o sea, porque ese sería el límite inferior máximo que puede obtener el servomotor. Entonces, de esta manera estamos creando una condición para los límites superior e inferior. Esto siempre se hace con motores o con los servomotores, porque necesitamos que manejen unos límites. Esos límites son supremamente importantes para la precisión del robot. ¿Okay? Entonces, así se crea dos casos con límites superior e inferior, y también creamos dos casos cuando se trata de utilizar dos botones. Si utilizáramos tres botones, pues sería de manera exponencial, sería 2 a la 2 son 4, 2 a la 3 es 8, serían 8 posibilidades que tendríamos con tres diferentes botones. Pero en este caso solo estamos moviendo hacia la derecha y hacia la izquierda el servomotor que maneja la cámara. Bueno, aquí vamos a hacer una pequeña modificación en nuestro programa por la manera como estamos comparando. Entonces vamos a ampliar un poquito y vamos a cambiar, porque acá la comparación está diciendo que 45 es mayor que la entrada, entonces esto siempre va a ser verdad. Y aquí siempre el primero mayor que el segundo. Entonces es la manera como conectamos los valores. Entonces vamos a desconectar, este valor, ¿okay? Y este valor también, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es que cuando este valor, o sea el de la entrada, sea mayor que 45, ahí sí, o sea, debe quedar el de la entrada arriba mayor que 45, cuando este sea mayor que 45 sea verdadero. Y lo mismo va a pasar en esta parte, cuando la entrada, por eso debemos organizarla, cuando la entrada sea menor que 45, pues debe dar falso. Entonces vamos a ver que nuestro programa ya queda así. Ya vamos a mirar cuando lo tengamos así, le damos correr, vamos a ver que está en 0, el ángulo del motor, el ángulo del servomotor está en 0, y cuando yo le doy left, pues debe aumentar hacia la izquierda y si lo dejo hundido debe seguir aumentando hasta llegar a 45. Nunca, así yo lo deje hundido, va a pasar a 45, y lo mismo cuando yo lo maneje hacia la derecha, va a ir en forma positiva los ángulos, y el ángulo va a llegar hasta 45, y si yo lo suelto va a ser 44. Este sería el máximo. Entonces ya podemos ver que podemos manejar el ángulo de nuestra cámara con dos botones, que en realidad esos son los botones que va a manejar el joystick. ¿Okay? Bueno, algo supremamente importante en LabVIEW es que hay una función que nos permite analizar cada una de las señales que van pasando a través de los diferentes casos, o la estructura de casos. Entonces miren que aquí tengo mi ángulo, en este momento está en menos 44. Vamos a empezar el programa nuevamente. Les quiero explicar algo. Si usamos el programa, empieza el loop a incrementar, el ángulo está en 0. ¿Okay? Vamos a llevarlo hasta positivo 44, hasta el límite. Vamos a llegar hasta el límite, y acá en 44 vamos a darle clic en este bombillo, en esta bombilla que aparece en la parte superior, que dice Highlight Execution, y vamos a mirar cómo nos muestra
el ciclo y cómo nos muestra las señales, cómo van. Entonces, si yo le doy acá, vemos que pasan las señales, ¿ok? Va mostrando cuál es el valor. Entonces, miramos que pasa por el 0, pasa por el falso, falso, ¿ok? Luego dice que ninguno de estos dos está hundido, entonces este no está hundido, este no está hundido, aparece 0. Entonces en este valor está enviando un 0 para dejar el servomotor parado, ¿ok? Cuando yo hundo el botón, supongamos que vamos a hundir la izquierda, yo lo dejo hundido, miren, vamos a mirar lo que pasa. Ya cambia al estado de verdadero, left está hundido y ya está pasando la señal a 43, a 42, lo hace como en cámara lenta para poder ver qué es lo que está pasando por las señales. Miren que en la estructura de acá cambia cuando yo le doy clic, pasa a true, ¿okay? Va a pasar en el siguiente ciclo. Cuando pasa a true, él está en esta condición. Ahora cuando el right, si yo hundo right, la estructura pasa a verdadero. Todo lo hace como en cámara lenta, mirando a ver qué es lo que pasa. Entonces podemos ver que cambió el botón a verdadero y ya cambia la señal. Entonces mira más o menos y nos va mostrando es falso, falso, verdadero, falso. Esto nos permite analizar si estamos recibiendo los datos que son supremamente importantes en el momento de mirar qué es lo qué valor es el verdadero que me está entregando, o si tenemos problemas, no nos está funcionando como debe ser, podemos mirarlo señal por señal, qué es lo que está entrando y cuándo el caso es verdadero y cuándo el caso es falso. Entonces le quitamos el highlight y vuelve a su estado normal. Bueno, entonces como pueden ver, ya creamos los límites, que esto lo vamos a necesitar hacer mucho en nuestro robot, es manejar servomotores y manejar esos ángulos en los cuales se incrementa o decrementa la función. Bueno, lo último que vamos a hacer para nuestro primer control es que vamos a cambiar este indicador para ver qué tal, cómo nos maneja el ángulo. Vamos a pretender que ese es el mismo servo. Entonces es muy sencillo, recuerden que yo puedo cambiar cualquier indicador y reemplazarlo por uno de un poquito más dinámico. Entonces vamos a cambiar en los indicadores, vamos a escoger el meter, ¿okay? Entonces el meter obviamente está en una escala que no corresponde, debería estar entre menos 45 y 45, y lo que hago es que cambiamos en properties y le vamos a cambiar en la escala, le vamos a decir que la escala es el minimum, es 45 y el máximo es 45 grados, para que realmente podamos ver la escala como es. Entonces si le damos empezar, vamos a ver que él está en 0. Si yo aquí estoy cambiando el ángulo de la cámara, miren que la puedo mover hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de lo que yo quiera. Esto va a ayudar mucho en operaciones donde el robot necesita hacer algo específico en ese momento y las personas desde afuera no alcanzan a ver la precisión. Solamente con una cámara se va a poder ver si agarró bien el objeto, si lo está haciendo bien, y de esta manera podemos manipular la cámara para ver qué tan efectivo es el robot en ese momento. Entonces podemos hacer esto, y esto es nuestro primer programa para manejar un servomotor para FRC. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor lo hacen, empiecen. Es muy importante que hagan este ejercicio ustedes solos completamente, traten de manipular los botones. La idea es que lo puedan hacer sin el tutorial, que puedan manipular las condiciones entre dos motores y vuelvan a hacer este ejercicio ya solitos. La idea es que lo puedan hacer completamente solos y sin ninguna ayuda, porque necesitamos memorizar muchísimas cosas que se van a ir volviendo obviamente más complejas a medida de que llegue nuestro reto y de que los programas aumenten. Entonces muchísimas gracias y estamos hablando dentro de 8 días, ¿ok?